buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, les hablamos de actualidad jurídica y tratamos de que ustedes entiendan un poco mejor todas esas múltiples noticias que leen al cabo del día y al cabo de la semana en los medios de comunicación. Desgraciadamente, hablábamos de imputaciones la pasada semana, hace 2 semanas, de la infanta Cristina, pero hay otros muchos cargos públicos aquí en la Comunidad Valenciana que están imputados, están pendientes pues, de un proceso judicial. Cargos públicos como, por ejemplo, el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Hoy vamos a hablar sobre este caso y lo vamos a hacer con las abogadas de este despacho y con el propio Pedro Beltrán. Comenzamos con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. Cecilia, hola, ¿qué tal? Noches, buenas noches. Muy bien. Comencemos por el principio. ¿Quién es Díaz Alperi? Bueno, Díaz Alperi realmente es un político español, fue alcalde de Alicante desde 1995 hasta su dimisión en el 2008. En su cargo le ha sucedido Sonia Castedo, que anteriormente era concejal de urbanismo, y bueno, ahora está trabajando como diputado en las Cortes Valencianas con un sueldo de 3.800 euros al mes. ¿De qué se le acusa? ¿Por qué ha sido imputado? Bueno, hay 3 procedimientos abiertos contra él. El primero es de cohecho y fraude fiscal. Bueno, en el fraude fiscal, por decirlo así, se ha cometido en el año 2007, 2008 y 2010, ¿vale? Y está valorado este fraude en 700.000 euros. En cuanto al cohecho, bueno, ha recibido determinadas cantidades de dinero, determinados empresarios le han hecho regalos. Por ejemplo, bueno, un caso bastante sonado y polémico es un yate que se le ha regalado, un catamarán valorado en 852.000 euros. O sea, también se le ha regalado el amarre gratuito por el puerto deportivo de Alicante, también se le ha regalado, y el coste de esto es 12.000 euros mensuales. También, bueno, se han pagado deudas que él había contraído, otros empresarios han pagado su deuda por 1 millón de euros. Realmente son cantidades elevadas que no se saben realmente el por qué, porque han sido pagadas, porque le dan tantos privilegios, y bueno, la única manera de entender es que siempre se hacen favores uno a los otros, ¿no? Claro. Y también, bueno, sí, que te decía, hay 3 procedimientos abiertos. El siguiente procedimiento, bueno, el primero que te acabo de comentar, terminó la fase de instrucción y ya se va a pasar a aperturar el juicio oral. Y luego están los otros 2 en la fase de instrucción aún, el de plan Rabasa y en el plan general de ordenación urbanística. Esos 2 todavía están en la fase de instrucción. ¿A qué penas podría enfrentarse? Bueno, el Ministerio Fiscal todavía no ha calificado en qué pena podría imputársele, podría condenársele. Pero decirte que el Código Penal lo tipifica en el artículo 305, el fraude fiscal, en la pena de 1 a 5 años. También comentarte que en el caso Fabra, en el sonado caso Fabra, se ha condenado a una pena de 4 años porque el tribunal estimó que habían dilaciones indebidas, por tanto atenuó la pena. ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir porque, claro, estos delitos han sido cometidos en 2007, 2008, 2010, podría ocurrir, depende del tribunal también si lo justifica y lo cree conveniente, que podría ser 4 años. Y luego, bueno, por cohecho la pena también se impone de 3 a 6 años. Bueno, me parece la verdad increíble que por la lentitud de la justicia... A mí también. Una cosa es que la gente sea inocente o culpable, pero que por la lentitud de la justicia nos quedemos prácticamente sin saber qué va a ocurrir. Sí, yo pienso completamente igual que tú, porque no puede aire. ser que por la lentitud, como tú has dicho, de la justicia, se rebajen penas que están tipificadas en el Código Penal de determinada manera. Claro. O sea que no, yo opino totalmente igual que tú. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Continuamos, lo hacemos con Asunción Valero, abogada también de este despacho. Asunción, buenas noches. Buenas noches, Anabel. Explícanos un poquito en qué consiste el fraude fiscal. Claro. Bueno, fraude fiscal consiste en defraudar a Hacienda Pública o, bueno, a la Seguridad Social. Pero hablaríamos de delito, Anabel, por lo menos en este país, cuando se comete ese fraude por encima de 120.000 euros. Es decir, es el límite que nuestra legislación nos pone, que es un límite bastante alto, además. 120.000 euros es considerable, claro, porque es en cómputo anual, 120.000 euros al año. Entonces hablamos de delito y no de una mera, digamos, infracción administrativa, cuando se supera esa cantidad de forma anual. Es una cantidad que tú tendrías que haber ingresado en forma de impuestos, es una evasión de impuestos, obviamente. El fraude se comete igualmente si tú defraudas 200 euros, 3.000 o 5.000, pero si considera delito, es decir, un paso más,
cuando supera esa cantidad. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Bueno, la diferencia sustancial, por supuesto, la pena. Puedes ingresar en prisión cuando superas esa cantidad porque ya está tipificado como delito. No es una infracción administrativa que se tramita, también es sancionable, por supuesto. Se tramita en la administración tributaria, tiene sanciones, pero ya son de multa. Entonces, otro tipo de procedimiento. La diferencia básicamente es esa, pena de prisión o pena de multa. Luego hay otro complemento, Anabel, para que se considere delito. No solamente basta con que se haya superado esa cantidad anualmente. Hay una cosa que en derecho se llama elemento subjetivo del delito. Sí. No sé si con esa frase intuyes más o menos a qué me refiero. El elemento subjetivo viene en la conducta de aquel que defrauda, es decir, que la conducta haya sido precisamente deliberada y consciente, sabiendo que tengo que ingresar ese dinero y no lo he hecho. Claro, o sea, me corresponde hacer esto y sin embargo mi fin es defraudar. Claro. O sea, es cierto que el 305 del Código Penal, el artículo 305, que es el que regula este delito de fraude fiscal, no lo dice así, no contempla el dolo como un elemento necesario, pero yo creo que se desprende de forma implícita de la propia expresión defraudar, que implica que la persona sea consciente de que quiere efectivamente hacer cometer esa actividad ilícita, entiendo. Sí, sí. ¿Y por qué se alargan tanto estos procesos cuando en realidad quizá deberían ser los más ágiles, sobre todo ahora en este momento que las arcas del Estado tienen que... Lo necesitan, ¿no? necesitan llenarse y bueno, aunque en muchos casos no se recupera, pero sí que es verdad que se deberían de poner manos a la obra para que duraran menos estos procesos. Sí. Bueno, se dilatan principalmente... Pues porque en nuestro derecho, en el derecho español, hay una dualidad. Dentro del procedimiento penal resulta que hay un juez que instruye el procedimiento, instruye la causa, que es una primera fase, y luego está el juez de lo penal, que además es que es diferente, o sea, son dos jueces diferentes. Las pruebas se practican doblemente, o sea, se dilata muchísimo. Claro. Primero un juez que instruye y luego pasa a otro que es el que señala el juicio oral, la celebración del juicio oral si tiene lugar, y que además puede ser a 2 años vista perfectamente, o sea, desde que terminó la fase de instrucción. Luego además dentro de lo que es el propio procedimiento, Anabel, pues se suelen dar piezas separadas que también dilatan todo el proceso. Hay muchos abogados que tienen estrategias pues también para dilatar, presentan muchísimos recursos, 102 recursos, creo recordar que llegaron a plantear en el caso Fabra. Por eso tardó 10 años, o sea, imagínate, 10 años. Es que es increíble, es que es tremendo, es increíble. Tremendo. ¿No hay ninguna herramienta para que se pueda agilizar? En fin, no se lo ha planteado en este caso. Cambiar la estructura del procedimiento penal. Claro. ¿Por qué tiene que haber esa dualidad, existir esa dualidad de diferente juez? ¿Por qué? Claro. O sea, yo instruyo la causa y ya pasa todo a otro... En cualquier caso, ya te digo, las piezas separadas y los propios recursos dilatan muchísimo este tipo de procesos. Muy bien, Asunción. Que hoy en día necesitamos que sean más rápidos. Mucho más rápidos. Sobre todo ahora. Muchísimas gracias. A ti, Anabel. Seguimos, lo hacemos con Victoria Yarmoluk, que también es abogada de este despacho. Victoria, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y a mí me gustaría que contigo habláramos de la fianza. Se le ha pedido una fianza a Díaz Alperi. ¿De qué importe es esa fianza y en qué consiste? Sí, Anabel, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha valorado que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los 3 delitos contra la hacienda pública y otro de cohecho impropio, y en la causa requiere a Díaz Alperi y otros 2 imputados, que hay otras 2 personas, que presten fianza. La de Díaz Alperi asciende a 1.400.000 euros, porque en este caso el magistrado realmente valora que los hechos investigados podrían hacer temer que ante una efectiva condena los investigados, los imputados, hagan maniobras pues para dificultar, si no imposibilitar la condena, ¿no? De la resolución que caiga. ¿Qué significa esto? Que simplemente los imputados hagan maniobras. Cualquier operación de pasar tu solvencia a nombre de terceros, no tener bienes a tu nombre, en fin, cualquier operación que sea posible. En estos casos podemos distinguir 2 conceptos que son importantes también, ¿no? De responsabilidad civil y de responsabilidad penal, que existen 2 tipos de fianza. Te lo podría ilustrar también con ejemplos. Recordemos el caso del exdirector de la CAM, Roberto López Abad. Sí. En su caso, que fue imputado por desviar presuntamente 247 millones de euros a paraísos fiscales mediante unas operaciones hoteleras en el Caribe, en su caso el juez acordó prisión, pero bajo fianza, de 1,5 millones de euros. El señor López Abad lo pagó la fianza y así eludió
el ingreso en prisión. Es un ejemplo muy claro de pagar fianza por responsabilidad penal. Sin embargo, el caso de Bárcenas, totalmente diferente. Allí el juez Pablo Ruiz le impone una fianza de 43 millones de euros por responsabilidad civil. Sí. ¿Qué significa? Que esta fianza lo único que pretende es que haya garantía de que al final se pueda recuperar el dinero presuntamente defraudado. Pero esto no significa que Bárcenas pueda abandonar la cárcel, donde se encuentra desde el pasado mes de junio. Son conceptos diferentes, que los dos también tienen su finalidad muy clara, pero diferentes. ¿Qué ocurre si al final no pagas la fianza? Pues, Anabel, en caso de responsabilidad penal irías a la cárcel y en el caso de responsabilidad civil lo que normalmente se hace es proceder al embargo de los bienes. En el caso de Díaz Alperi, como han dicho mis compañeras, él sigue ejerciendo como diputado en las Cortes Valencianas, tiene un sueldo bastante decente de 46.000 de euros al año. Entonces se le podría embargar parte de este sueldo. O sea, se le dejaría una parte para sobrevivir, digamos, pero que se le podría embargar una parte importante de este sueldo. ¿Qué pasaría si no paga la fianza? ¿Va a la cárcel? No, porque esta responsabilidad es diferente, es de responsabilidad civil. Aquí lo único que se pretende, bueno, pues embargar lo que puedas y, bueno, y asegurarte de que finalmente puedas recuperar algo de dinero, pero no puede pretender nada más esta fianza. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Anabel. Pues como siempre vamos a cerrar el programa de hoy con la intervención de Pedro Beltrán. Él dirige este despacho y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por venir a nuestro despacho, Anabel. Hoy hablamos de fraude fiscal, de imputados por este delito en cargos públicos. Lo hemos centrado en la figura de Luis Díaz Alperi, pero hay otros. ¿Qué opinión te merece estos cargos públicos que están imputados por este tipo de delito? Pues la pregunta es muy correcta, la tuya, porque efectivamente lo has definido muy bien al decir este tipo de delito. Y a mí me gustaría explicar a los telespectadores un poco qué es la imputación y además qué es el delito de fraude fiscal y el fraude fiscal en general. No centrándolo, como tú dices, solo en Díaz Alperi, sino en general, puesto que hay otros muchos cargos públicos que están en la misma situación. Bueno, uno muy reciente, ya condenado, que es Carlos Fabra, al que se le ha condenado a 4 años de prisión, precisamente por fraude fiscal. Vamos a ver, el fraude fiscal en nuestra legislación viene definido por defraudar más de 120.000 euros al año. Pero para que lo entiendan los telespectadores, esto significa dejar de declarar en concepto de impuestos una suma que da como resultado 120.000. Resumen, hace falta dejar de declarar 350.000, más o menos. Una cifra muy alta, una cifra muy considerable. El delito es no ingresar a Hacienda estos 120.000 euros en cómputo anual. Pero el fraude fiscal se comete también con 100.000 euros, con 50.000, con 10.000 y con 1.000. Claro. Cuanto más sea, más grave es y hay una frontera en la cual es delictivo. ¿Qué es lo que me parece a mí gravísimo en la actuación del Partido Popular en este tema, en Díaz Alperi y en otros casos, en el de Fabra también, y en cualquiera otros responsables políticos en la misma situación? Que el fraude fiscal ya lo ha determinado Hacienda, es decir, no es discutible si Díaz Alperi, como no era tampoco en el caso de Fabra, ha cometido o no fraude fiscal. Eso no es discutible, porque está claro que lo ha cometido, porque lo dice Hacienda, que es quien lo tiene que decir. Claro. Y en sumas muy considerables, de más de 700.000 euros. Eso no se discute. Por tanto, el político debería dimitir, porque no es cuestión ya de decir presunción de inocencia, no es un tema ya de decidir, bueno, vamos a ver en el juicio si gano, si no gano, si se demuestra, si no se demuestra. Si se demora, si no se demora, si al final prescribe, en fin, todas estas... Y mientras tanto, estamos pagando a Díaz Alperi, todos los ciudadanos, 3.800 euros de sueldo al mes, más el coste en repercusión en seguridad social, que sabemos que está en más del 30%, lo cual nos lleva a más de 5.000 euros mensuales. Para una persona que al parecer está en un estado de salud malo, muy malo, muy triste por supuesto, y que apenas, al parecer, apenas va por las Cortes Generales. Es decir, eso es realmente lo escandaloso, lo grave, y donde creo que el Partido Popular no está actuando correctamente.
Quizás deberían dimitir todos los imputados, debo decir quizás. A lo mejor la norma no debería ser tan rígida, pero lo que está claro es que en casos de fraude fiscal sí que tienen que dimitir porque el fraude ya se ha demostrado. Vamos a ver, aunque Díaz Alperi ganara el juicio y dijera, no había nada, eso, primero, que es muy improbable que eso ocurra, porque esto son puras matemáticas. El fraude fiscal es sumar y restar. Yo he ganado tanto y he declarado tanto. Y el he ganado tanto en el caso de Díaz Alperi o en el caso de Ripoll queda claro por sus propias cuentas. El expresidente de la Diputación, Ripoll, que hoy sigue cobrando un sueldo público como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, durante 5 años no sacó dinero de sus cuentas corrientes. No hay salidas en los cajeros. Es lo mismo del programa que hablábamos en el caso de la Infanta, que comentábamos hace 2 semanas exactamente. Esta mujer no sacó dinero de sus cuentas corrientes, apenas 6.000 euros en 8 años. ¿Qué significa esto? Que evidentemente están percibiendo cantidades en dinero negro que no están declarando, son aportaciones de empresarios, son cantidades que se están recibiendo irregularmente. No es correcto que estas personas no dimitan. Bien estaría quizás en casos más discutibles, el caso de los trajes de Camps era un caso a lo mejor más opinable, más discutible, en el que además resultó absuelto y es el ejemplo que siempre se cita. Bueno, quizás habría que analizar caso por caso, pero el Partido Popular, a Blasco, también de plena actualidad, porque el juicio se está celebrando, no es ya miembro, sigue siendo parlamentario, pero no es miembro del Partido Popular, se lo ha obligado a salir del partido. ¿No te parece, Pedro, perdona que te interrumpa, pero los ciudadanos tienen la sensación de que con todo esto que está pasando y que está saliendo a la luz y con todos estos procesos, como muy bien decías, el fraude fiscal es un delito por el cual cualquiera debería dimitir, porque los ciudadanos tenemos la sensación de que tenemos a los lobos guardando a las ovejas. Es un delito o una infracción administrativa, es que me da igual. Es decir, por eso, porque ha dicho el fraude fiscal es un delito, vale, el fraude fiscal es un delito, o que sea infracción administrativa, es decir, aunque sean 40.000 euros, 30.000, 10.000, es que me da igual. Quienes nos cobran los impuestos, que no estén respondiendo en esta época de restricciones, pagando los suyos propios, pero en esta época de restricciones y en cualquier época, por supuesto, ahora particularmente grave. Concretamente ese delito o esa infracción, sí estoy de acuerdo contigo que debería ser motivo de un expediente disciplinario interno si quiere dimitir. Vamos a ver. Dimitir. Y lo grave, antes explicaba mi compañera Asunción el tema de la fianza. Bien. Si hay un embargo de los bienes de Díaz Alperi, porque lo va a haber en estos días, se va a producir el embargo puesto que no paga esta fianza, se le va a embargar el sueldo. Le va a quedar un mínimo a él de 700 euros aproximadamente, 700, 800 euros, el resto se le va a embargar. O sea que todas sus tropelías, todas sus barbaridades las vamos a tener que pagar entre todos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido lógico, es que no tiene sentido común. Por eso el Partido Popular ya con Fabra tenía que haberle hecho dimitir mucho tiempo antes, porque eso en cualquier empresa, vamos a suponer una empresa normal, en donde un empleado comete fraude fiscal y eso perjudica la imagen de la empresa. Una empresa grande, una empresa media, se considera que eso está perjudicando la imagen. El director ejecutivo de esa empresa cita al empleado y le dice, vamos a ver, enséñame los papeles, a ver, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto has declarado? Claro. ¿De dónde sale este dinero? Explícame cómo has ingresado más de 1 millón de euros en tus cuentas corrientes estos años, si tenías este sueldo y por qué no lo has declarado. Bueno, pues automáticamente en cuestión de unas horas, unos días máximo, en ese expediente disciplinario obligaría a dimitir. Pues deberían hacer lo mismo, porque están tomando decisiones que les van a costar muchísimo en votos. En parte es cierto que a la gente no le importa la corrupción, relativamente, porque quizás no ha importado cuando todo iba mejor, cuando había más trabajo, cuando había más ingresos. Ahora sí que importa y mucho. Y con esas decisiones y normas como la ley del aborto, que es absolutamente repulsiva y que constituye una disminución de los derechos sociales, lo que están haciendo es cada vez colocarse en una situación económica y jugarlo todo a la carta de decir, bueno, ha mejorado algo el tema, y bueno, al final pueden pagar un coste importante en votos y llevarle a perder las elecciones. Creo que no están actuando correctamente y desde luego en el caso que nos ocupa hoy de Díaz Alperi tenían que obligarle a dimitir.
Tenían que obligarle a dimitir o simplemente, como han hecho con Blasco, pues expulsarle del grupo de las Cortes. En el grupo de las Cortes ya hay 9 imputados. 9 imputados es una cifra muy alta. Están diciendo que no los van a presentar a las elecciones y que no van a ir como candidatos, pero eso también encierra una gravísima contradicción, porque vamos a ver, si no los vas a presentar como candidatos, entonces ¿por qué los mantienes ahora? Es decir, no tiene sentido. Si la teoría es imputado presunción de inocencia, bien, digo que tendría límites, creo que habría que analizar caso por caso, pero en fraude fiscal, por supuesto que no. Si has cometido fraude fiscal y eres político, fuera. Pero luego, ¿qué sentido tiene que entonces sí que no se les presente, no se les presenta como candidato? Sonia Castedo, que no es un caso tan claro como el de Díaz Alperi, ni mucho menos, es un caso que puede ser opinable, que el resultado habrá que ver cuál sea finalmente en el juicio. No está claro que vaya a ser condenada, porque además esos supuestos son muchísimo más complejos y no es tan sencillo el supuesto, y desde luego no es fraude fiscal. Bien, Sonia Castedo ahora dice no va a ir en las listas porque como está imputada no puede ir en las listas. No, pero entonces si está imputada, entonces no lo mantengas ahora tampoco de alcalde, porque no, es una contradicción enorme. ¿Por qué? Porque no ha sido elegida ella para 4 años, ha ganado su partido. Con lo cual creo que no están acertando las decisiones políticas y tienen que tener, y luego los procesos se eternizan, eso es otra cosa que es lamentable. Habría que tomar medidas políticas para agilizar los procesos judiciales precisamente contra políticos. Los procesos que están en los medios de comunicación, esos son los que deberían ir mucho más rápido, pero no por ir contra ellos, sino incluso por clarificar. Por la inseguridad que se genera efectivamente, en la palabra ciudadanía. Es esta, inseguridad. Se genera inseguridad porque como te comentaba hace un momento, es que tenemos al frente de instituciones a personas que están, bueno, que no solamente su honorabilidad, sino además su forma de hacer las cosas, están imputados, pero ¿cómo puede exigir un recorte de impuestos? De juicios. ¿Cómo puede exigir un recorte de prestaciones sociales, de cualquier cosa, recortes en general? ¿Cómo puede exigir recortes una persona que no está cumpliendo sus obligaciones fiscales? Y que ha cometido fraude fiscal? Es que se da de bofetadas una cosa con la otra. Claro, al final el problema es que se pierde un poco el respeto y quizás es el problema más importante, ¿no, Pedro? La pérdida de respeto hacia las instituciones, hacia las propias instituciones. Pues sí, y hacia la justicia en concreto. Y hacia la justicia en concreto. Y luego los indultos, luego encima llega la sentencia, recurren, luego piden el indulto, se aplaza el ingreso en prisión. Ahora mismo Hernández Mateo, se aplaza el ingreso en prisión. Eso por un indulto pedido por miembros del Partido Popular, por 45 de los 56 parlamentarios. Eso da una imagen muy mala a la ciudadanía y al final ya no creen nada. Y al final estamos en el vale todo. Como total vale todo, pues mira, si lo hace la hija del rey, y lo hace el que ha sido alcalde de Alicante, y lo hace el que ha sido presidente de la Diputación en Castellón, pues bueno, yo por qué no, y si puedo lo hago, si puedo lo hago, pues eso está muy mal, eso está fatal, no se puede. ¿Tú crees que haría falta una sentencia o un conjunto de sentencias ejemplarizantes con estas figuras políticas, incluso con la que tomar medidas, propia infanta? Sí, y los partidos políticos tendrían que tomar medidas para empezar con eso de todos los imputados por procedimientos judiciales, pues automáticamente cesados, pasen a otros y que se defiendan, si es que aquí los políticos se eternizan. La política se convierte en una profesión, no es una actividad que sea transitoria, porque luego de ese puesto pasan a otro, y pasan a otro, y pasan a otro, y claro, eso es lo que no se puede tolerar. Tendría que ser una actuación. En otros países no ocurre, de Europa es implanteable absolutamente lo que está ocurriendo aquí, porque la gente dimite por cosas mucho más pequeñas. En Alemania una ministra dimitió porque hace 25 años había copiado, al parecer, una parte de su tesis doctoral. Hace 25 años, cuando tenía la chica 24 años. Es decir, eso es imposible aquí, de que en Inglaterra dimitió un ministro porque el número 2 del Partido Liberal, precisamente porque una multa de tráfico había dicho que conducía a su mujer y no era verdad, porque era él el que conducía. Vamos, aquí, de risa, para reírnos, en comparación para reírnos, vamos. La verdad es que sí. Y luego lo que pasa es que hay países que funcionan mejor y otros que funcionan peor, ¿eh? Y este funciona peor. Y tenemos unos políticos que son una desgracia en ese sentido. Y el país en su conjunto... Hay Reino Unido, Alemania, incluso Estados Unidos, con todas las críticas que se le puedan hacer, son países que funcionan mucho mejor y donde hay empleo, donde los salarios también son más altos y en conjunto el país va mejor que aquí.
Bueno, ahora tenemos la ocasión de quejarnos. Vienen por ahí unas europeas, unas elecciones europeas, y habrá que ir a las urnas pues lamentables todas las posturas que se presentan, porque el PSOE tampoco ha renovado nada. Solo nos queda el derecho a las urnas ya, prácticamente. Sí, pero si se siguen presentando los mismos que se presentan, no sé, a lo mejor nos queda el derecho a quedarnos en casa. A quedarnos en casa. Sí. Eso es una pena, la verdad. Sí. Bueno, Pedro, lo dejamos aquí por hoy, pero nos vemos dentro de 14 días justos, aquí en el mismo sitio, en tu despacho, para continuar hablando de actualidad jurídica. ¿Te pues parece? Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bien, pues lo dicho, hoy lo dejamos aquí, pero dentro de 2 semanas volveremos para continuar analizando la actualidad jurídica con Pedro Beltrán y los profesionales que forman parte de este despacho. Hasta entonces.